Reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, pues reclamamos la sangre de Cristo. Tiene poder en nuestra vida y nada puede dañarnos. Y oh, gloria a Dios, porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria para siempre. Adoramos su nombre, adoramos su nombre. A Él que vive y que reina por los siglos de los siglos. Damos gracias por su amor y su grande misericordia. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Pongo en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos más de ti en nuestra vida. Tú es que llena nuestra vida, nuestra alma de gozo, de paz. Amén, de regocijo de tu presencia, aleluya. Es lo que hace la diferencia en nosotros. Te damos gracias. Glorifícate, Señor, aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos así a dejar a la pastora con el estudio de esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, que el Señor le bendiga en esta noche. Que el Señor le bendiga aún más. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. Gloria al Señor. Vamos así, hermanos, a entrar rápidamente en lo que es la lección 1 del expositor bíblico. Vamos a tener la lectura. Gloria al Señor. Y ya luego puede tomar asiento. Gloria a Dios. Estamos en el estudio bíblico número 1 del expositor. Si hay alguien que no lo tiene, por favor puede levantar su mano. Gloria al Señor. La lectura está en Romanos capítulo 5 y 1 de Corintios 15. Vamos a leer los versículos que están en la primera página. Gloria a Dios, lo que le llaman la lectura antifonal. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Si leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna,
mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Dios mío, en esta hora, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor amado, por la bendición y el privilegio que tú nos concedes de estar en tu casa, Señor, en este día, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiendo este estudio. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir la palabra, Señor amado. Que podamos, Dios mío, gustarla, Señor, y atesorarla en nuestros corazones, ponerla en práctica, Padre. Llévate toda confusión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya, derrama sobre nosotros tu sabiduría, Señor, para sí mismo recibirla, Señor amado. Sigue añadiendo bendición a la misma, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta noche, gloria a Dios, vamos a estar hablando bajo el tema Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y estamos hablando, gloria al nombre del Señor. Adán fue el primer hombre. Gloria al nombre de Cristo. El pensamiento central nos dice que Cristo, el postrer Adán, aleluya, quitó la injusticia y la muerte que heredamos del primer Adán y nos justificó para con Dios. Y mediante vayamos desarrollando el estudio, amados hermanos, gloria al Señor, siéntase la libertad de hacer cualquier pregunta, si hay algo que no entiende, que tenga duda, gloria al Señor. Vamos a estar discutiendo esta idea, este pensamiento central, gloria al Señor, en lo que se va desarrollando el estudio, aleluya. Pero tenemos que apreciar, ¿verdad?, a través de la Escritura, gloria al Señor, la posición del mundo en el primer Adán, ¿verdad? Gloria al Señor. Y la nuestra, que es en Cristo, el postrer Adán. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces entramos, ¿verdad? Gloria a Dios, en esta enseñanza donde Dios quiere que el pueblo del Señor, el pueblo que ya ha sido redimido, comprenda que ha sido redimido, gloria al Señor, de la herencia del pecado original. Gloria al Señor, del pecado que surgió en el huerto del Edén, aleluya, y ha posicionado gratuitamente en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Aleluya, que nosotros, al ser redimidos por la sangre del Cordero, aleluya, esa consecuencia del pecado de Adán que estaba sobre nuestra vida, gloria al Señor, ha sido quitada. Pero para eso el creyente, gloria a Dios, las almas tienen que aceptar primeramente el perdón de Jesucristo. Tienen que aceptar, gloria al Señor, el sacrificio en la cruz. Entendiendo, aleluya, que aunque estaba el pecado, aleluya, a través del primer Adán, gloria al Señor, llegó el postrer Adán, que es Cristo, a redimirnos y a limpiarnos de todo pecado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, gloria al nombre de Cristo. Estamos viendo, gloria al nombre del Señor, que hay tantos, cuando uno acepta al Señor, hay tantas bendiciones y tantos privilegios que uno recibe a través, aleluya, de tener al Señor en nuestra vida. Y una de ellas, hermanos, es el perdón, la salvación, la misericordia, la bondad del Señor sobre nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Son privilegios derivados. Quiere decir que son privilegios a causa de que recibimos el Señor un día en nuestra vida. Cosas que no teníamos antes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, paz. Gloria al nombre de Cristo, amor, compasión, aleluya, misericordia. A lo mejor esas cosas no las había en nuestra vida antes. Amén. A lo mejor en el mundo éramos personas arrogantes, llenos de amargura, llenos de odio, llenos de rencor. Aleluya. Y cuando recibimos al Señor en nuestra vida, el Señor nos transformó completamente. Y esa amargura, ese rencor lo tornó en alegría, en felicidad, en amor. Aleluya. En compasión, en misericordia, en bondad para con nuestro prójimo. Aleluya. Nos dio la habilidad de poder perdonar. Gloria al nombre del Señor. Porque ya fuimos perdonados. Entonces, hermano, el primer Adán, gloria a Dios, entiéndase que cuando hablamos del primer Adán nos estamos refiriendo al primer hombre, el que Dios creó, gloria al Señor, dice la palabra, del polvo de la tierra. Amén.
fue la cabeza o fue cabeza de la raza humana. Era el primero. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, por tanto, lo que él hizo, la transgresión que él cometió, el pecado que él, aleluya, hizo caer a todos en su pecado. ¿Vale? Gloria al Señor. Adán murió espiritualmente al pecado. Y eso es lo que sucede en la vida de una persona, aleluya, cuando está sin el Señor. Cuando está hundido en el pecado. Espiritualmente está muerto. Puede estar en muy buena salud física, puede no tener ningún tipo de condición médica, estar vivo y caminando por las calles y estar muerto espiritualmente a causa del pecado. Por eso fue que cuando Adán y Eva pecaron, ellos no sabían que estaban desnudos. Pero cuando entró el pecado, hermano, se dañó la inocencia que había. Y ahí fue que buscaron, ¿verdad? Dice la palabra, para taparse, para cubrirse. Gloria al nombre del Señor. Y en él, aleluya, todos murieron. Dice la palabra que todos quedan destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Aleluya. ¿Por qué todos pecaron? Porque la cabeza cometió la transgresión. Y a causa de uno, de ahí es que venimos. Amén. Entonces, gloria al nombre de Cristo, aleluya. La buena noticia en todo esto es que Cristo vino a ser la cabeza de un nuevo linaje de hombres redimidos por su sangre. Aunque una persona, aleluya, se esté hundida en el pecado, tiene la oportunidad, alabado sea el Señor, tiene el chance de ser redimido, de pasar a ser un pecador, a un creyente redimido por la sangre de Cristo. Nadie puede decir, aleluya, que no tuvo la oportunidad o que no se le ofreció la salvación. Porque ahí está. Entonces, gloria al nombre del Señor. Por tanto, todos los que lo aceptan como Salvador personal son desligados del primer Adán e insertados por Dios en Cristo. Aleluya. Quiere decir que ya esa naturaleza pecaminosa que nos constituía pecadores, gloria al nombre del Señor, ahora, aleluya, ya no estamos en eso, estamos en Cristo. Hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. El pecado ya no mora más en nosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea Cristo, hermano. Una palabra muy linda aquí en Romanos. Gloria al nombre del Señor. El libro tiene un comentario muy interesante que dice: hay dos posiciones solamente donde el hombre puede estar: o en el primer Adán para muerte, o en Cristo, el postrer Adán, para vida eterna. O está en el pecado, o está en el primer Adán, que es para muerte, o está en Cristo, que es para vida eterna. No hay un tiempo medio, no hay una persona que neutralice, no hay algo, gloria al Señor, como que un poco aquí, un poco allá. O está en la vida eterna, o está en la muerte, gloria al nombre del Señor. No hay un punto, aleluya, medio, aleluya, o promedio que lo divida. Gloria al Señor, aleluya. Usted sabe, aleluya, cuando hacen encuestas, dicen sí, no o indeciso. Siempre hay un grupo de personas que está indecisa, que está como que o voy para aquí o voy para allá, o está como con un pie en un lado y un pie en el otro. Gloria al Señor. En el Señor no existe tal cosa. O es o no es. O está en la vida o está en la muerte. Amén. Gloria al Señor. Entonces nadie puede vivir para Dios por su propio esfuerzo. Nadie puede pararse delante del Padre y tratar de justificarse, aleluya, porque no puede hacerlo. Tiene que ser a través de la sangre de Cristo que somos justificados con el Señor. Esa es la justicia de Dios. Porque si alguno de nosotros hubiese tenido, aleluya, la habilidad, o gloria al Señor, o la destreza de poder pararse frente a Dios Padre y ser justificado por sí mismo, entonces el sacrificio de la cruz fuese en vano. Porque es a través de ese sacrificio que somos justificados ante el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Es a través de esa sangre, hermano.
Cuando somos lavados con la sangre del Cordero y somos presentados ante el Señor está viendo, aleluya, fue como que nos pusieron un filtro, nos lavaron bien, gloria al Señor, nos pusieron como una coraza de esa sangre que nos cubre, y cuando el Señor nos ve, ya no ve la naturaleza pecaminosa, aleluya, que había en nosotros, ya no ve el pecado que había, ya no ve las cosas, sino que ahora está viendo que ya fuimos lavados, cubiertos con la sangre del Cordero. Por lo tanto somos justificados. Eso es lo único que el Señor tiene que ver, que hemos sido lavados y cubiertos con esa sangre. Aleluya. Su vida pasada ya quedó atrás. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, gloria al nombre de Cristo. La Biblia nos enseña, hermano, que la carga del pecado original fue puesta sobre el Cordero de Dios cuando estaba en la cruz. Y aún así, hermano, Él recibió las consecuencias, aleluya, el castigo correspondiente por esos pecados. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Cuando el pecado de la humanidad fue echado sobre Jesús. Elisa. ¿Ah? La redención, pero hubo un particular detalle que sucedió ahí. El Señor le dio la espalda a su propio hijo, porque estaba ahora el pecado sobre él. No era a su hijo que le estaba dando la espalda, era el pecado. Bueno, él tomó el pecado de todos nosotros. Claro. Eso es lo que me refiero. El pecado de la humanidad fue echado sobre Jesús. Y en ese momento fue que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le preguntó al Señor que por qué lo había desamparado. Fue que Dios en ese instante, hermano, tuvo que alejarse, gloria al nombre del Señor, a causa del pecado que estaba sobre él. Aleluya. Aleluya. El pecado suyo, el pecado mío, el pecado de todo el mundo. Aleluya. Todo el pecado, oiga, todo el pecado de la humanidad entera fue echado sobre Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Sobre uno. El pecado entró por uno. ¿Por quién? Por Adán. Pero ahora está entrando la salvación, está entrando la vida eterna por uno. Uno pagó el castigo, la deuda, la paga del pecado de toda la humanidad. Él nos quitó esa condena de encima. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, vamos a ver, gloria a Dios, en los versículos 12, donde comienza la lectura, gloria a Dios. Aquí usted se va a encontrar muchas palabras que van a sonar, que se repiten, gloria al Señor. Así que mientras lo vayamos leyendo, vamos a leerlo detenidamente para que podamos, ¿verdad?, analizar lo que nos está diciendo la palabra. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado también entró la muerte. Asimismo, la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde ¿quién? Desde Adán hasta Moisés. Porque ¿cuándo fue que se escribió la ley? Con Moisés. En ese periodo dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, estamos viendo, hermano, en este versículo 12, el apóstol Pablo, quien fue quien escribió la carta a los romanos y la carta a los corintios, gloria al Señor, explica la terrible condición que teníamos antes de tener al Señor en nuestra vida. Explica, gloria al Señor, aleluya, que tenía la condición en la que estábamos antes de ser reconciliados con Dios. Alabado sea el Señor. Entonces éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Pero a través de la reconciliación que Cristo hizo, nos acercó al Señor.
Por lo tanto, ahora usted y yo tenemos la libertad de acercarnos al Padre. Amén. Porque hemos sido reconciliados a través del sacrificio. Ahora, gloria al nombre del Señor. Seguimos viendo que en ese mismo versículo también se presenta lo que se conoce como la introducción del pecado en este mundo a través de Adán, a través de la transgresión que él cometió, aleluya, y el medio por el cual sucedió algo tan atroz, aleluya. El pecado de Adán hizo que se constituyera el resto de la humanidad pecadora por el pecado de un hombre. Por cuanto todos pecaron, y a través del pecado llegó la muerte. La muerte no estaba en el plan original de Dios. La muerte no estaba en el plan del huerto del Edén, hermano. El plan de Dios era que ellos vivieran ahí para siempre, con una sola regla, con una sola condición: que no comiesen fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los árboles podían comer, solamente uno. Y por la desobediencia, que es pecado, entró la muerte. ¿Ven? Ahora, el nombre de Adán, hermano, viene de tierra. Tierra es humus. Así que Adán significa humanidad y a la misma vez representa la humanidad. Alabado sea el Señor. Por tanto, cuando él pecó, toda la humanidad pecó con él. Pecó en él, perdón. Por eso es que, hermano, se dice que cuando nace la persona, ¿verdad?, cualquier ser humano ya tiene esa naturaleza pecaminosa. Hay una edad, ¿verdad?, la edad tierna, donde no hay malicia, donde los niños, ¿verdad?, están en esa edad de inocencia. Ese es el periodo, amén, gloria al nombre del Señor, de inocencia. Pero una vez que ya tienen la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, si ese niño, si ese jovencito no ha sido instruido en el temor de Dios, aleluya, la naturaleza pecaminosa será la que va a rendir, aleluya, el tomar rumbo de la vida de ese joven. ¿Por qué usted cree que el Señor dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos? En ese periodo de niñez está la inocencia. No hay mal, no hay pecado. Pero una vez que van creciendo, que entran en una edad ya juvenil, adolescente, donde ya pueden reconocer lo que está bien y lo que está mal. Como le dije, gloria al Señor, si no es instruido en el temor del Señor, ¿quién usted cree que va a regir la vida de ese joven? ¿Amén? Por eso es que usted ve, hermano, tantas noticias hoy en día. La mayoría de los crímenes siendo cometidos por quién? Jovencitos. Mire el caso que ha consternado la isla de Puerto Rico entera. Una muchachita de 15 años desapareció y pensaban que estaba envuelta en otras cosas. Dos muchachitas, amigos de ella, la mataron a la esquina de la casa y la tiraron. 15 y 16 años. No estamos hablando de una persona adulta, estamos hablando de un joven que a esa edad, hermano, a los 15 años, que uno estaba pensando. Eso es lo que sucede cuando la naturaleza pecaminosa se levanta. La naturaleza, ¿verdad?, de pecado se levanta en la vida del hombre. Y entiéndase que cuando hablo de hombre me refiero al ser humano, aleluya. Se levanta. Si Cristo no está ahí, alabado sea el Señor, va a tomar control y dominio de esa persona, de sus actos, de lo que hace. Alabado sea Cristo. Entonces está viviendo bajo la naturaleza de pecado. Alabado sea el Señor. Entonces seguimos viendo, amado hermano, que queda claro, gloria al nombre del Señor, que no existe un solo ser humano que pueda por sí mismo, como hablábamos ahorita, escapar de esa identidad, gloria al nombre del Señor, innata, a la que llamamos pecador. En otras palabras, para que me entiendan, ninguno de nosotros tenemos la capacidad
justificarnos ante Dios sin haber pasado, aleluya, por lo que es la justificación del Señor. Entonces, gloria al nombre del Señor. Estamos viendo ahora en el versículo 12 también que deja ver que a través del pecado se introduce también la muerte en el mundo, que originalmente no estaba en el plan de Dios, pero entró a través de ¿qué? Del pecado. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué Dios permite tanta muerte? No, hermano, no es que Dios permita tanta muerte. Es que esa muerte ha sido introducida a través del pecado de los hombres. Alabado sea Cristo. Entonces, gloria al nombre del Señor. Ahora la muerte no es parte del diseño de Dios en la creación. Usted se pone a leer los capítulos de Génesis, usted no ve la muerte ahí. ¿Cuándo habla de muerte? Después del pecado de Adán y Eva, que fueron expulsados del huerto. Amén. Entonces, aleluya, no fue Dios quien mató al hombre al pecar. Gloria a Dios, es el pecado el que tiene el carácter letal en sí mismo de introducir la muerte. Usted ve tantas cosas hoy en día que están sucediendo en la sociedad. Las noticias que salen aquí nada más, aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Y hay gente, gloria al nombre del Señor, que dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite que le pase tal y cual cosa a gente buena? Es que no es por buenas obras, no es porque sea malo o sea bueno, es porque el pecado trae consecuencias. Y lamentablemente, ¿qué dice? La paga del pecado es ¿qué? A menos que hayamos sido redimidos y lavados de todo pecado por la sangre del Cordero, hermano, esa condena está ahí. Esa consecuencia está ahí, gloria al nombre del Señor. Entonces, sabemos, hermano, que toda la creación fue sometida a corrupción por el efecto del pecado en el hombre, gloria al nombre del Señor. Y hasta hoy mismo la misma tierra dice que está gimiendo como si estuviera con dolores de parto, esperando la redención. Aleluya. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, la conducta de cada creyente debe ser consecuente con el rescate que Cristo ha hecho en su vida a través de su gracia salvadora. Ahora expliquemos eso más detalladamente. La conducta de cada creyente, su manera de conducirse, de actuar, de vivir, de andar, gloria al Señor, su manera de vivir, gloria al nombre de Cristo, tiene que también reflejar, si usted y yo somos creyentes, tiene que reflejar que la gracia, verdad, salvadora del Señor está en nosotros. No, en otras palabras, ¿qué le quiero decir con esto? Que si ya hemos sido salvos, no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir participando de las obras de la carne. No podemos seguir, aleluya, viviendo una vida como cuando no teníamos a Cristo. Porque algo tuvo que cambiar en nosotros si verdaderamente Cristo entró a nuestra vida. Amén. Entonces, el versículo 13 y 14 nos enseña, hermano, que el hombre que no conoce la ley de Dios, aún así muere debido al pecado. Vamos a ver el versículo 13. Lo leímos, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, gloria al nombre del Señor, no fue a partir de la ley que el hombre vino a ser pecador, sino desde que el primer Adán pecó. Amén. No quiere, ahí eso significa que ninguna de las personas que vivieron antes de la ley que fue escrita por Moisés, gloria al Señor, están justificadas. Porque es que desde el primer hombre entró el pecado. Amén. Entonces, el primer propósito de la ley que usted, ¿verdad? Me pueda decir, si usted sabe, ¿cuál fue? El propósito de la ley. ¿Cuál es o cuál usted entiende que fue el propósito de la ley, Elisa? Yo pienso que el propósito de la ley fue porque si no hay ley no podemos decir, oh, yo pequé en esto, sino para darle orden al mundo. Amén. Enseñarle lo que está bien, lo que está mal. ¿Alguien más? El propósito de la ley, hermano,
es revelar al hombre Está bien, tú estás hablando de la ley de la ley de Dios. de la ley de Dios. Bueno, en el libro de Génesis, de eso, de número, El Pentateuco. ahí está la Torá. Ahí donde está la Torá y donde están las leyes. Cuando Dios llevó a Moisés al monte Sinaí, le enseñó las leyes y le enseñó la Torá y le dijo: estos son los mandamientos, llévaselo al pueblo. Cuando después se lo llevó al pueblo, él no sabía que estaban haciendo una estatua de oro. Entonces lo que hizo, como que trayó la tabla, porque él se enojó. Él se enojó porque él pensaba que ellos lo iban a recibir, estaban en otra cosa. El propósito, la hermana Lina está en todo lo correcto. El propósito de la ley, hermano, es revelar la santidad de Dios y también hacerle ver al hombre el pecado, su propia pecaminosidad. Gloria al nombre de Cristo. Hacerle entender que está mal, enseñarle lo que está haciendo mal. Alabado sea el Señor. Pero aquí hay un detalle, y es que la ley te enseña lo que está mal, te revela la santidad de Dios, pero todavía no te da la solución. Está en la decisión del hombre. Exacto, porque es la decisión de uno con Él. Es el encuentro de mi vida con Jesucristo. Porque la ley, Él nos ha dado la ley de que vivamos la Torah, los mandamientos. Pero es que lo vivamos, es que lo guardemos y caminemos como Él, como está escrito ahí. Pero si yo tuerzo y me muevo aquí, me muevo allí, entonces no estoy guardando, no estoy viviendo lo que quiere que yo viva, que es su palabra. Hay un detalle, es que la ley que se refiere es la ley de Moisés, o sea, no solamente los 10 mandamientos. Si usted se lee todo lo levítico y todo ese libro, que hay no solamente los 10 mandamientos, hay muchísimas leyes. Para el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas habían añadido mucho más, porque para los judíos hay la ley escrita, la Torá, pero para los rabinos judíos hay una ley que es la ley oral. Ellos llaman la ley oral, que es la cosa que ellos añaden. No, porque yo quiero que me den un chancecito ahora. Tú sabes que las escrituras, ellos hablan por la ley, por la Torá. Por ahí es que ellos caminan. Ahora, de que ellos no creyeron en el Mesías, eso son responsabilidad de ellos, porque está aquí también. Pero también ellos viven, si hablamos por cosas que ellos se pasan, es que ellos guardan el día de Shabbat, que es el día de reposo, y también la Biblia lo habla, y hasta en el Nuevo Testamento lo habla en Marcos. En Marcos 16 dice que María Magdalena, un día antes del día de reposo, fue a comprar especies para Mesías, y cuando fue después del día de reposo, que fue, ya no estaba, que venía siendo un domingo, porque el día de reposo para ellos es el séptimo día. Entonces, lo que yo vengo a caer ahí, que eso también era un mandamiento de lo que ellos guardan. Ahora, si ellos no se someten a cuando viene el Mesías y no creyeron ellos, eso son su responsabilidad de ellos con él en aquel día. Amén. Ahí es que iba a llegar. La ley de Dios, amén, que se está refiriendo aquí, le enseñaba al pueblo el pecado, lo que estaba mal, le revelaba la santidad de Dios, aleluya, pero la ley no lo salvaba. Por esa fue la necesidad de que llegara el postrer Adán, Jesucristo. Amén. Para justificar, porque ahora mismo, gloria al Señor, por ejemplo, los judíos que nada más se viven, gloria al Señor, o se aferran solamente a lo que es el Pentateuco, gloria al nombre del Señor, que los primeros 5 libros de la Biblia, aleluya, solamente se aferran a eso, no creen en el Mesías, no creen en el sacrificio de la cruz. La ley no los va a salvar, así ellos vivan la ley al pie de la letra. Amén. La ley no lo va a justificar ante el Señor, perdón. Solamente la sangre del Cordero, solamente Jesucristo. Había otra ley que se vivía, sabes que en el tiempo de Adán, cuando él lo encontró desnudo, el Señor cogió un corderito y el corderito le quitó el cuero,
sacrificó sangre para quitarle el cuero y ponérselo a ellos. Entonces vivía una ley que el sumo sacerdote marcaba un cuerderito para derramar sangre como perdón de los pecados y lo presentaba para que el pecado fuera perdonado por el pueblo. Pero no era que era perdonado, sino era un pecado tapado por el cuerderito. Ahora después viene el Mesías y ya no hay que matar el cuerderito, porque ya con la sangre de él ya no necesitamos cuerderito muerto. Esa sangre limpia. Eso es lo que la ley ceremonial, que ya fue abolida por el Sí. nuevo pacto, porque el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir, hasta que lo perfecto vino, que fue el Hasta que sacrificio de perfecto Cristo. vino, sí. Porque Ajá. si usted lee el libro de Hebreo, dice que la sangre de los machos cabríos, de los corderos, no puede quitar el pecado. No puede quitarlo. Sino que- Pero como no había otra ley ni había otro sacrificio, eso es lo que ellos podían hacer para poder quitar los pecados según el sacerdote, que iba un día al año, para poder quitar el pecado del pueblo. Pero ese pecado que quitaba por la sangre no era que lo quitaba, era como que lo tapaba. Amén, gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Entonces seguimos, estamos ahora en el versículo 14, gloria a Dios. Entonces el versículo 14, hermano, nos confirma que no es la ley que trae el efecto mortal sobre el pecador. La ley no es lo que, amén, trae la muerte sobre el pecador, sino, aleluya, que la ley advierte al hombre, aleluya, si el hombre es hallado culpable de algún delito grave, debe morir. Pero el apóstol Pablo nos enseña que antes de la ley, antes de que la ley fuese escrita, gloria al nombre del Señor, ya el pecado había hecho su efecto letal en los hombres. Porque es que desde el momento que Adán pecó, entró el pecado a la raza humana. Amén. Entonces, gloria al Señor, si alguien pretende salvarse, como hablábamos ahora, por guardar los mandamientos de la ley, ha perdido el rumbo que lo lleva a la salvación, porque la ley no lo va a salvar. El seguir los mandamientos no es lo que lo va a llevar al cielo. No estoy diciendo que desobedezca los mandamientos, le estoy diciendo que eso no es suficiente. Gloria al nombre del Señor. Necesita, amén, aleluya, la salvación a través de Jesucristo. Necesita reconocer que es pecador. Porque ¿qué sucedió con el joven rico, si no me equivoco, que fue el que le dijo al Señor Jesús que él vivía, se sabía todos los mandamientos, que qué necesitaba para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el muchacho no lo pudo hacer. Él seguía según los mandamientos y aún así eso no lo permitió. No se fue, no sabemos. Ahora, lo que podemos interpretar por la escritura es que lo que ataba a ese muchacho no era la ley, era lo que había en su corazón, lo que lo aferraba a esa riqueza, Luis. Pero si él, ok, esa era una debilidad que él tenía, pero si él seguía los mandatos de Dios, pues él no había. Pero no era la diferencia, es que él seguía los mandamientos, pero él no amaba a Dios, amaba más la riqueza que a Dios. Por eso Jesucristo le puso una decisión. Una balanza. Si tú amas a Dios de verdad, como él dice que amaba a Dios, porque él lo decía de boca, pero no de corazón. No de corazón. Entonces él amaba, dice, vende lo que tiene, pues dice, renuncia a la riqueza. Pero como él amaba tanto lo que tenía, se fue triste. No renunció, sino que Él guardaba mandamientos, pero le faltaban mandamientos. No, Le faltaban conducta por guardar, y es que su corazón estaba en los materiales. Y él tenía que dejar eso para entonces completar. No, pero que el asunto es que él decía que guardaba todos los mandamientos, pero en realidad Jesucristo le demostró que no. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento, ¿qué dice, hermano? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu propio. Entonces él no amaba a Dios sobre todas las cosas porque amaba más la riqueza que a Dios, porque decidió quedarse con su riqueza antes que dejarla para seguir a Dios. ¿Entiendes? Que no era lo que él decía, perdón, no era lo que él decía, sino lo que él estaba haciendo. Pero en realidad él no amaba a Dios de todo corazón. No lo amaba porque amaba más la riqueza, porque no dejó de seguir a Jesús, se fue triste porque no lo aguantó. Y el problema ahí no era la riqueza,
Porque Job era rico y agradaba al Señor. El Señor lo describió como el amor a la Pero riqueza. lo que pasa es el corazón. era el Si corazón. no es Ahí el- es que está la Si clave. no es el corazón, no. ¿Qué sucedía en el tiempo de Jesús con los fariseos? Con los fariseos, según ellos vivían la palabra al pie de la letra. Pero ¿dónde estaba el corazón de ellos? La riqueza. Lejísimo de Dios. Buscaban cualquier cosa para señalar a Jesús. Se llenaban, se halagaban ellos mismos de que ellos seguían la palabra, de que ellos seguían los mandamientos de Dios. Pero no, el punto no está en seguir los mandamientos de Dios, es si tu corazón verdaderamente está adherido a Dios de tal manera que no solamente siga los mandamientos de Dios. Un ejemplo de eso es que cuando Jesús le dijo a los fariseos, le dijo al pueblo, si su justicia no es mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Usted cree que los judíos y fariseos eran los religiosos, y incluso compárelo con los ortodoxos judíos de este de ahora, que son estrictamente seguidores de la ley? Y dice, Jesús le dijo a ellos, imagínense, en el tiempo eran los mismos, le dijo, si la justicia del pueblo no es mayor, si usted no hace más que ellos, usted no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque seguir la ley no hace perfecto a nadie, no justifica a nadie. Aunque tú sigas la ley. No declara la santidad. Exacto, porque no es, porque nadie puede ser justo delante de Dios. Necesitamos a Jesús, la justicia de Cristo Jesús en nosotros. Caminar en justicia. Caminar en justicia vale más que vivir entre las leyes y los mandamientos. Porque si tú caminas en justicia, estás combinando con los mandamientos. Pero si yo camino con los mandamientos y no vivo la justicia, entonces no estoy guardando los mandamientos. Lo único que te puede justificar delante de Dios es la sangre, el perdón de Cristo, recibir la gracia. Porque ninguno podemos cumplir la ley. Todos caemos, pero que nadie puede cumplir la ley. Necesitamos, por nosotros propios mismos, necesitamos la gracia de Dios, el perdón de Dios. Amén. Para que seamos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, así Mire, es. Sin Jesús, los fariseos, los ortodoxos judíos, sin la gracia, sin Jesucristo, no entran al cielo, No, por más no, religiosos así que es. sean. Amén. Por eso, hermano, perdón, la Biblia nos enseña que, gloria al nombre de Cristo, la Biblia nos enseña que la ley no fue dada, amén, para ayudar con el efecto del pecado, sino especialmente para hacer ver al pecador que no se puede justificar a sí mismo, que no puede salvarse a sí mismo, que no está en él. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea Cristo. La conducta nuestra como creyente al respecto debe ser que resistir y huir del pecado. Nadie puede decir, ay no, yo pequé, porque es que eso está en mí. Si usted y yo ya somos creyentes, podemos resistir la tentación y huir de ella. No podemos usar el pecado de Adán para andar justificando cada vez que decidamos ceder a la tentación, ceder al pecado. Nuestra labor, nuestra conducta ahora como creyentes es resistir y huir de ella. Porque usted y yo tenemos dos opciones: resistir o ceder. O se resiste a la tentación y se huye. ¿Qué fue lo que sucedió con José cuando la esposa de Potifar se le echó arriba? Él no se quedó ahí pensando qué iba a hacer. Dice la palabra que él dejó su ropa y se fue corriendo. Él no dijo, ay no, es que fui débil y la carne me dominó. Es que mi debilidad. No, hermano, él salió huyendo. Y él era hombre, él no era un espíritu, él no era un ángel, él no era, amén, gloria al Señor, un hombre así. No era un hombre de carne y hueso que tenía una tentación ahí enfrente. Y él tenía dos opciones: o cedía o resistía y huía. Y así mismo lo hizo. La palabra nos enseña que él se fue desnudo, le dejó la ropa con tal de no verla más y se fue. Y esa es la actitud que debe tener el creyente ante el pecado. No usar, aleluya, la naturaleza pecaminosa con la que el hombre nace como justificación para andar cayendo de pecado en pecado. No, porque yo soy ser humano, porque uno falla. Sí, hermano, uno falla. Pero cuando usted y yo ya somos creyentes, lavados y redimidos por la sangre de Cristo, aleluya, sobre nosotros también es
Amén. Señor, aleluya. Entonces seguimos viendo, gloria al nombre del Señor. En el versículo 14 al final, Pablo, ¿verdad?, nos da la gran noticia de que aquel Adán es figura del que habría de venir. Entonces debemos anunciar que Dios ha provisto un Salvador, que no se quedó ahí en la ley, gloria al Señor, sino es un Salvador que redime al hombre del pecado, de la culpa y de la condenación. Pero en el versículo 15 y 16 nos enseña, hermano, que en Adán muchos son condenados. En Cristo esos condenados reciben gracia y salvación. En Adán todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, recibimos esa gracia. En el versículo 15, gloria al Señor, que nos dice, pero el don, usted sabe que un don es un regalo. Amén. No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de uno. ¿Qué significa toda esta? Este es uno de los versículos que tiene muchas palabras ahí, gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Gloria a Dios. Es que en este versículo 15 se ve, aleluya, se refleja lo que es la superioridad del don de Cristo, aleluya, respecto a la transgresión de Adán, al pecado de Adán. Entonces, Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario y dio a los creyentes, hermanos, la victoria que él obtuvo en la cruz. Nadie puede decir que Cristo quedó en la cruz o que Cristo está en la tumba, porque resucitó al tercer día, dice la palabra. Entonces, aleluya, cuando leemos esto entendemos que la gracia divina, gloria al Señor, superó el pecado que había entrado por Adán. Lo que acababa de ocurrir en la cruz del Calvario, una vez que se completó el suceso por la resurrección de Cristo, superaba cualquier transgresión que Adán y Eva hubiesen cometido allá en el huerto del Edén, cualquier pecado que había entrado a la humanidad, gloria al Señor, porque ahora acababa de ocurrir algo mucho más grande que el pecado. Y era la gracia salvadora de Cristo. Era la salvación. La gracia divina, gloria al Señor, aleluya. El Cordero de Dios, hermano, ofrendó su propia vida en rescate nuestro. No merecíamos, no éramos dignos, no teníamos cómo justificarnos ante el Señor, aleluya, pero de gratis, aleluya, sin Él pedirnos nada a cambio, murió por todos nosotros, aún por aquellos que le crucificaron. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Una de sus palabras: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y después de ahí se iban a encargar los apóstoles de regar la noticia del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el sacrificio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso es que vemos, gloria a Dios, que esa salvación, ese sacrificio brinda perdón gratuito para todo aquel que le recibe como Salvador. Y ahí es que está el detalle. Tenemos que aceptarlo como Salvador primero. Tenemos que reconocerlo como Salvador personal. No podemos pretender, si Dios sabe quién es usted, Dios sabe quién soy yo, Dios sabe quién es cada persona que está caminando, vagando por las calles de esta ciudad, gloria al Señor, por nombre y apellido lo conoce, aleluya, pero no porque lo conozca significa que es salvo. Él nos conoce porque Él nos creó. Dice la palabra, su imagen y semejanza. Nos dio forma. El Señor le dio forma a cada uno y botó el molde. No hay otro como usted. Ni aún un gemelo se va a parecer, porque algo hay diferente. Entonces, gloria al nombre del Señor, Pablo declara que esa abundancia de misericordia salvadora, amén, aleluya, vino por la gracia de un hombre. ¿Cuál fue? Jesucristo. ¿Cómo fue? Cristo vino al mundo, hermano, en su humanidad. Dice que Él dejó su gloria, Él dejó su majestad.
Dice, no escatimó, aleluya, como cosa que aferrarse para convertirse en un hombre y venir a redimir a un pueblo, al mundo, a salvar al mundo, aleluya. Entonces, gloria al nombre del Señor. Seguimos viendo el versículo 16, que dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿qué? De un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces nos está enseñando acá, gloria a Dios, que nos ayuda a comprender mejor la gran salvación que Cristo nos ha dado. El pecado entró por uno y afectó a toda la humanidad. Pero ahora, alabado sea el Señor, entró la gracia a través de muchas transgresiones, pero a través de uno, Jesús. Mira, amado hermano, por el pecado de Adán, Dios hizo venir juicio a todos nosotros. Pero el don de salvación vino a consecuencia o a causa de muchas transgresiones, de muchos pecados, y trae la justificación para con Dios. Porque ¿qué fue lo que fue echado sobre el Señor en la cruz del Calvario? El pecado de la humanidad. ¿Sabes? Quiere decir, todo lo que quiere concluir que si Jesús no había venido aquí, No, porque no digo. Fue un desastre. Si el Señor, Eso salvaje. imagínense, Eso es lo que había. un mundo sin Cristo, un mundo sin el Señor. Un mundo salvaje. Elisa, Un desastre. También que a través de la sangre de Jesucristo, que vino la redención, le dio la oportunidad a gentil. Que somos nosotros. A nosotros. Que si Él no hubiese venido, nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de quizás conocer una nueva así mismo. Porque cuando el Señor ascendió a los cielos después de la resurrección, amén, el Señor, aleluya, ¿verdad? Los apóstoles salieron a predicar el evangelio, se fueron de aldea en aldea, gloria al nombre del Señor. Pero llegó un momento que el Señor comenzó a tratar con Pedro, aleluya, y enseñarle, no es solamente a los judíos que tú le vas a hablar el mensaje, es a los gentiles también. Los gentiles, todos aquellos que no son judíos. No, que no son de la Jerusalén, no. Los judíos, Sí, que no son judíos. que no son judíos. Eso es lo gentiles. Todo el mundo, básicamente. Que no es de La diferencia es, los judíos son una raza Amén. humana, ¿verdad? Pero la iglesia es un pacto espiritual, ¿entiendes? Es espiritual, no es genético, sino espiritual. Sí, pero ahorita hablando en cuestión a eso, pues como los judíos vienen siendo de Dios. Bueno, con el permiso del Señor vino, Él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer hay otra palabra que yo no vine a traer paz, yo vine a traer ¿cuál es la otra palabra? Espada. Espada. Él vino por los judíos. El Señor vino por los judíos. El propósito en Israel, que el Señor vino a traerle promesas a ellos. Pero ellos no aceptaron la promesa, muchos la aceptaron, muchos no. Entonces usted y yo recibimos lo que muchos no recibieron. No, Cristo murió por todo el mundo. Él murió por todo, Dice la pero Biblia. no todos aceptaron el Mesías. Sí, pero no. Yo vengo cayendo es que a todo aquel que no quiere el Mesías, porque vino por la humanidad, pero muchos no lo recibieron. Dice cuando dice Juan, dice a los suyos vino, o sea, a su obra, la gente confunde. Sí, a los suyos vino, dice a los suyos, a su obra, a morir por la humanidad. Pero los suyos, su pueblo, los judíos, donde él nació, porque él nació judío. Él es judío. Porque fue predicto de los profetas que iba a descender de David. Habrá un rey que se sentará en el trono de Dios para siempre. Esa fue la promesa a la descendencia de David.
Entonces, a lo suyo vino, a la obra suya, a redimir la humanidad. Pero lo suyo, el pueblo judío le rechazó, no le recibieron. Pero a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, le ha hecho potestad de ser hijo de Dios. Incluye a todos nosotros, a todo el mundo. Eso fue lo que yo le dije, a que le recibieron y al que no lo recibieron. Exacto. Entonces, mire hermano, en Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios para vida. En el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aleluya, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de uno. Entonces, en este versículo 17 presenta básicamente dos reinos. Es uno de muerte proveniente del primer Adán, y está el otro, gloria al nombre del Señor, que es de vida, que procede de Cristo, el postrer Adán. Así que cuando usted escuche en algún mensaje alguien que diga el postrer Adán, entiéndase que se refiere a Jesucristo. Amén. Entonces la transgresión del primer Adán, aleluya, hizo que la muerte reinara, hizo que el pecado entrara. Pero de aquí entendemos, hermano, que el hombre quedó bajo el dominio de la muerte en ese momento. Amén. Entonces la muerte tuvo su propio aguijón, que es el pecado. Gloria al nombre del Señor. El sepulcro, su propia victoria, dice 1 Corintios 15:55. Pero entonces el énfasis del versículo es que Jesucristo derrotó el imperio de la muerte. Lo que condenaba al hombre, aleluya, era la muerte que había entrado a través del pecado. Pero dice la palabra que Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. En el momento que Jesucristo expiró, que dijo consumado es, yo me puedo imaginar que el enemigo estaba celebrando porque supuestamente había vencido a Cristo. Pero en ese instante, aleluya, ¿qué sucede? Dice que se oscurecieron los cielos, que hubo temblor, gloria al nombre del Señor. El velo del templo se rasgó, aleluya, dando acceso completo al lugar santísimo. Y él se había olvidado que había una palabra que ya Dios había dicho, que al tercer día, aleluya, al tercer día me voy a levantar. Al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Al tercer día voy a resucitar. Por eso era que cuando iban estos dos hombres camino a Emaús, gloria al Señor, que se le apareció, estaban ellos tristes y se le apareció el Señor sin que ellos lo reconocieran. Iban caminando tristes de lo que había sucedido y aleluya, el Señor le preguntó que qué pasaba y él decía, pero ¿de dónde tú vienes que no te has enterado? Gloria al nombre del Señor. Y ahí, gloria a Dios, aleluya, el Señor de momento parecía como que pensaba, pero esta gente se olvidó que yo le hablé una y otra vez de que yo me iba a levantar al tercer día. ¿Cuántas veces, mire hermano, le hacen en el evangelio para que usted vea que le dice el Señor? Se lo reveló varias veces a los discípulos. Él iba a ser crucificado, él iba a morir, pero él iba a resucitar. Y se lo seguía diciendo y era como que ellos no estaban entendiendo lo que él estaba hablando. Sucedió la crucifixión, sucedió la muerte del Señor, aleluya. Y ellos como que se le borró del disco que ya el Señor le había dicho, no se preocupen, yo me voy a levantar, yo voy a resucitar al tercer día, aleluya. Por eso es que dice la palabra que él venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Entonces, a través de él, hermano, los creyentes reinarán en vida. La vida eterna que recibimos a través de la salvación, que es la esperanza que tenemos, hermano, para estar en la presencia de Dios. Aleluya. Y la segunda parte de ese versículo 17, ¿verdad? Condiciona el disfrutar de la vida de Cristo al hecho de recibirlo voluntariamente.
Esto no es a la fuerza, esto no es obligado. Cuando usted hace algo obligado, usted lo hace de mala gana. Lo hace por hacer. No le pone ningún tipo de empeño, dedicación, de entusiasmo, nada. Pero cuando usted lo hace de corazón, voluntariamente, usted se desborda para Dios. Usted se dedica al Señor. Usted ama al Señor, hermano. Y aprendemos la necesidad de un corazón que necesita a Dios. Una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo necesita al Señor. Tiene deseo de buscar a Dios, aleluya. Y la exhortación divina al hombre, hermano, en esto, aleluya, es que no endurezca su corazón, dice Hebreos 3:14. Gloria al nombre del Señor, dice la Escritura, que no nos llaman más pecadores, sino justos, porque la justicia de Cristo se nos ha imputado por medio de su gracia, aleluya. Entendemos, amado hermano, que no ha sido por nuestro esfuerzo, no ha sido porque lo hayamos merecido, no ha sido porque hicimos algo, aleluya, que le llamó la atención a Dios, hermano, sino porque la gracia del Señor nos alcanzó, la justicia de Cristo nos perdonó, hermano. Por eso somos considerados justos ante el Señor. Aleluya. Y lamentablemente, si el hombre no está en Cristo, está bajo condenación. Hay una condenación. Dice, el que cree ya no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿A través de qué? Del pecado que está en su vida. A través de vivir una vida sin el Señor, de rechazar la palabra, de rechazar la verdad de Cristo. Vamos a dejar la clase hasta ahí, hermano. Nos quedaron algunos versículos, pero entendemos ahora el propósito, el primer Adán, lo que llegó a través del primer Adán, que fue el pecado y la muerte. Pero la vida llegó a través de Cristo. El perdón llegó a través de Cristo. La misericordia llegó a través de Cristo. Aleluya. La justificación, la justicia de Dios llegó a través de Cristo, amados hermanos. Aleluya. Por eso es que nuestro propósito, nuestro deber, hermano, es mantenernos agradando a Dios. Aleluya. Alejado del pecado, dando gracias a Dios por esa gracia salvadora, por esa redención, por esa salvación, por esa sangre de Cristo que nos ha limpiado del pecado y nos ha redimido. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gloria a Dios. Vamos a culminar en esta noche, amado hermano. La próxima semana estamos en el segundo estudio. Gloria al Señor. Léaselo. Amén. Estamos en estos temas, en este trimestre. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar hablando sobre lo que es la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a aprender a ver, gloria al Señor, a Cristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, gloria al Señor. Entonces el estudio 2 toca para el próximo viernes. Le hace la clase, estúdiela, traiga sus preguntas, gloria al Señor, aleluya. Y vamos así a estar en pie, gloria a Dios, para preparar nuestro corazón, amén, para ofrendar al Señor en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Puede alabar al Señor en esta hora, aleluya, porque Él ha sido bueno. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Oh, mi alma te adora. Gracias, Padre, Señor, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, aleluya, porque has tenido misericordia de nuestras vidas, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, porque un día llegaste a nuestras vidas y nos salvaste, nos limpiaste de todo pecado, Señor, aleluya, y nos has dado la oportunidad, Señor, oh, de servirte, aleluya. Gracias te damos. Bendice las ofrendas en esta hora, Padre, pidiéndote que vengas tú proveyendo cualquier necesidad, supliendo todo lo que haga falta en medio nuestro, Jehová de los ejércitos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos así a pasar a ofrendar. Gloria al Señor.